Bueno, bueno, lo prometido es deuda. Y aunque todavía estamos algo aturdidos del dolor de cabeza, de la migraña, aquí estamos conectados. Voy a esperar que las personas se comiencen a conectar. Quiero que comiencen a agregarse a este momento, porque sí quiero estar bien concentrado. Ayer comenzamos una enseñanza que se llamaba El Espíritu Santo es una persona. Yo tuve una conversación con un amigo mío, pastor de Sudamérica. Voy a evitar ahorita el país por cuestiones de moderación. Y él me comentó, ¿verdad? Él dijo que yo puse en mi estado de WhatsApp, puse Espíritu Santo, puedo verte cara a cara sin morir en el intento. Y él me escribió diciéndome que teológicamente era un error. Y comenzó a decirme por qué teológicamente era un error. Y comenzó a decirme que había llegado un gran teólogo a su iglesia, ¿verdad? Con más de no sé cuántos libros escritos. Y comenzó como a decirme que eso estaba, que el Espíritu Santo estaba dentro de nosotros, lo cual es una verdad. Pero la manera como, y lo estoy diciendo de nuevo porque necesito que entiendan el contexto de cómo surgió esto. Eh, y el detalle es que lo dijo como que vaya, el Espíritu Santo está dentro de vos. Y ahí está. O sea, de ahí no sale. eh, si es movido por algún tipo de voluntad es por la tuya. O sea, Él está sujeto a ti, adentro de ti. Y esto obedece, en el otro audio que puse ayer, obedece a una visión que tuve, una experiencia con el Señor, en donde yo lo vi a Él manifestarse acá en mi cuarto, hablar conmigo. Y vi, o sea, sus ojos, vi sus... En el otro audio está, vi esas alas increíbles, o sea, vi una manifestación gloriosa de Él. Y de burro, por decirlo así, vengo yo y pongo, ¿verdad? Espíritu Santo, puedo verte cara a cara sin morir en el intento. Y comenzaron a decir. Entonces yo creo que hay un montón de cosas que no se conocen del Espíritu Santo. O sea, hay un montón pero un montón de teología en donde creo honestamente que se llega a ver al Espíritu Santo como una energía, se llega a ver al Espíritu Santo como, no sé, una fuerza o inclusive como una cosa o algo o como un evento, algo que sucede en el culto. Entonces, es bien complicado enfrentarse a una realidad que en pleno siglo XXI hay muchísimas personas en todo el mundo que no conocen al Espíritu Santo, que han oído hablar de él, que han hecho la teología, la neumatología, que se han graduado de un diplomado en teología del Espíritu Santo, pero que no conocen en persona al Espíritu Santo. El último libro que yo escribí se llama Sin terceras personas, cómo tener una amistad íntima con el Espíritu Santo. Ese libro que presentamos en Costa Rica conlleva muchísimas experiencias que yo tuve con el Señor, porque la gente cree que la experiencia no es importante, pero sí lo es, hermano mío. La Biblia tiene una cantidad de experiencias descritas de la manifestación de Dios al hombre. La Biblia es un libro de experiencias y de intimidad entre el hombre y Dios. Pero ahora que estamos llevando este tema, el bautismo del Espíritu Santo, vamos a entender ciertos misterios con respecto a esta realidad. Porque todos creen que el bautismo es que venga un evangelista de algún lado del mundo, se para en el púlpito de una iglesia, ore por las personas para que supuestamente reciban el bautismo, pero a la larga estas personas
comienzan a hablar en otras lenguas y tal vez sí, reciben el bautismo del Espíritu Santo y se da todo un evento, una manifestación terrible del Espíritu, pero la gente no sabe qué es lo que ha pasado. La gente no capta, no entiende qué es lo que ha sucedido en el Espíritu. O sea, ser bautizado en el Espíritu Santo, hermano mío, no significa temblar, caer al suelo, hablar en lenguas y gritar. Esa es una manifestación, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo no estoy diciendo que no sucedan las cosas. Hermano, la persona que juzgue una manifestación del Espíritu Santo, esa persona está dopada y perdida mentalmente, camina hacia la condenación. Porque el que comienza ya a juzgar las manifestaciones del Espíritu Santo es porque perdió el rumbo. Pero esa manifestación, y es lo que yo quiero que la gente comprenda, es una manifestación de algo que está sucediendo en el Espíritu y que está impactando a las personas. ¿Qué sucede en el bautismo del Espíritu Santo? Hay tres elementos que los voy a tratar en estos tres temas, el de hoy, el de mañana y el de pasado. Son tres elementos que impactan al hombre cuando el Espíritu Santo viene a morar en él. El primer elemento es el bautismo del Espíritu Santo. El segundo es la llenura del Espíritu Santo. Y el tercero es la unción del Espíritu Santo. Son tres cosas completamente diferentes que afectan tres áreas diferentes del ser humano. Hoy en día tenemos una cantidad de personas haciendo uso de la teología, supuestamente teología reformada, diciendo que la unción es el Espíritu Santo, diciendo que la llenura es el Espíritu Santo, y diciendo que el bautismo del Espíritu Santo, o las manifestaciones que se dan del bautismo, son del diablo, no de Dios. Entonces tenemos un montón de gente con una teología torcida, hablando cuestiones que no son ciertas, sobre todo en las redes sociales. Y una de las cosas, y quiero hablar bien claro sobre esto, y ahí sí apuntar a este autor, a este escritor, uno de los personajes que actualmente me parece más peligroso con respecto a las manifestaciones y a la presencia del Espíritu Santo es John MacArthur. John MacArthur para mí es una persona que perdió el rumbo. Yo leí el libro Fuego Extraño y le voy a ser bien honesto, yo personalmente atribuiría ese libro y le llamaría Blasfemia contra el Espíritu Santo. Así le llamaría ese libro. Porque ese libro apunta a que cada cosa que está sucediendo espiritual o cuestiones espirituales del espíritu del Ruach HaKodesh, que es como se dice en hebreo, todo es del diablo, no hay nada que sea de Dios. Y la palabra es bien clara. Cuando un conocedor de la Biblia, que conoce la palabra de Dios, afirma que los milagros, los prodigios, las maravillas, la unción, la presencia, el bautismo del Espíritu Santo provienen del diablo, la palabra de Dios dice claramente que esa persona no va a recibir perdón ni en esta vida ni en la venidera. Y para todos aquellos que piensan que la salvación no puede ser trastocada, por favor, discútanme ese versículo. Jesús está diciendo que una persona conocedora de la palabra de Dios que se levante contra el Espíritu prácticamente se condenó. Entonces, necesitamos entender claramente, hermanos míos, necesitamos captar, pero bien claramente, a la persona del Espíritu Santo. Porque el problema esencial es que hoy la iglesia no tiene poder. Hoy la iglesia no tiene autoridad. Hoy la iglesia pareciera que son fundaciones. Le dan de comer a los pobres, se reúnen cuestiones médicas, le cortan el pelo a los indigentes, los bañan, pero no hay poder, no hay autoridad, no hay gloria. Y es porque el Espíritu Santo ha sido muy, pero muy atacado y ha sido muy ofendido. Entonces Él se aparta y se ha apartado de la iglesia. Hoy lo que necesitamos es entender los tres efectos que causa el Espíritu Santo
en las tres áreas importantes del ser humano. El bautismo del Espíritu Santo afecta al cuerpo, señores. Ya lo vamos a ver. El bautismo del Espíritu Santo es algo que afecta específicamente al cuerpo del ser humano. Limpia el cuerpo, purifica el cuerpo. Es el cuerpo el que se ve afectado. La llenura del Espíritu Santo afecta el alma. Eso lo vamos a ver mañana. Afecta al alma. Es exactamente en la parte eterna del ser humano donde es lleno de la gloria de Dios, lleno de su presencia, y es a donde comienza Dios a obrar en el interior del hombre, como una persona me dijo hoy, lo que Dios comenzó, no lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Eso es con la llenura del Espíritu Santo. Y la unción, eso está en el ruaj del hombre, en el espíritu del hombre. La unción es puesta en el espíritu del hombre. ¿Por qué? Por eso es que tú ves muchas veces que Dios le dice, por ejemplo, a Moisés, no, hombre, ¿por qué me pedís a mí que te abra el mar? Abrilo tú. Si Moisés ya estaba capacitado con la unción y su espíritu estaba con el poder del cielo capacitado para hacer eso. Por eso es que tú ves que dice, tomó del espíritu de Moisés y se lo puso sobre otra persona. Por eso es que Eliseo le dice, quiero la doble porción de... No le dijo del espíritu de Dios, ese es el error. La gente ministra la doble porción del Espíritu y no es la doble porción del Espíritu Santo. Es la doble. Eliseo le pide la doble porción del Espíritu de Elías, no del Espíritu Santo. Lea la Biblia bien. Cuando Eliseo pide la doble porción, le dice, yo quiero la doble porción de tu Espíritu. Es decir, le estaba diciendo Eliseo a Elías, yo quiero 2 veces más la unción que el Eterno ha puesto en tu espíritu. Entonces tenemos esas 3 partes y ahorita nos vamos a detener en el bautismo del Espíritu Santo. Y te voy a dar un versículo. Un versículo que está en Ezequiel. Bueno, realmente no solamente es un versículo, es en Ezequiel se habla muchísimo, pero muchísimo, de un evento en donde el profeta se ve en un río. Esto es en Ezequiel 47. Puede ser de la palabra de Dios. Algunas personas necesitan ir a la Biblia y agarrar la Biblia y verlo con sus propios ojos. Algunos otros ya saben un poquito de Biblia, ¿verdad? Y ya pueden entender de qué estoy hablando. Y algunos otros van a juzgar la palabra. Eso es de todos, de todos lados. Pero bueno, en Ezequiel 47 se da un evento en donde Ezequiel ve un río. Y entonces viene Ezequiel y dice lo siguiente. Dice que primero llevaron un cordero en su mano. Voy a través del 3. Ezequiel 47:3. Y midió 1000 codos y se hizo pasar las aguas hasta los tobillos, dice. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y las aguas me llegaron hasta los lomos. Los lomos es la parte del pecho, la parte donde tú tienes el pecho, exactamente donde te pasa, si eres hombre, a donde te pasa la línea media, a donde tienes los pezones del pecho, exactamente cortando la mitad del pecho, los pezones, así para arriba, ese es el lomo. En el caso de la mujer, creo que donde comienza exactamente el busto de la mujer, ahí pasa una línea recta a la espalda y la parte, ese es el lomo. Entonces ahora ya le llegaba hasta los lomos. Y dice que midió otros 1000 y era un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, vamos a entender esto, porque cuando está Juan el Bautista bautizando, y le preguntan que si él es el Cristo, él viene y dice, miren, yo los bautizo con agua. Y vuelvo a lo mismo, aquí estamos hablando de la palabra bautismo. Pero viene uno, dice, que los va a bautizar
en Espíritu Santo y fuego. Entonces, señores, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es ser bautizado? La palabra bautismo significa inmersión. Significa... Vaya, hay muchos amigos míos en Paraguay que ellos tienen una temporada de mucho calor. Ahorita creo, vi la fotografía de una amiga mía, la vi con mucho suéter y creo que ahorita está haciendo frío, algo así. Pero hay una temporada en que hace muchísimo calor y todos tienen o piscinas inflables, piletas le llaman ellos, o tienen, van a algún lugar y se van a bañar, se van a poner en la pileta, en la piscina, se bañan porque hace mucho calor y se ponen ahí para refrescarse. Cuando tú sabes nadar, tú puedes irte a la parte honda de la pileta o de la piscina y sumergirte. Cuando tú te sumergís en el agua y te pones debajo del agua o te tiras, o para los que saben nadar en el mar, o sea, los que saben nadar en el mar, aquí hay mar en El Salvador, y cuando tú te vas en la orilla, pasa exactamente lo que pasa con el río. Te llega hasta los tobillos, después te llega hasta las rodillas, después viene la ola, y cuando la ola te golpea el lomo, es en ese momento, si tú no sabes nadar, lo mejor es irse para atrás. Pero si tú sabes nadar y te tiras la reventazón, como le llamamos acá, o sea, donde estás reventando las olas, y pasas la reventazón, ya no tienes dónde posar pie. Tú ya estás nadando en la reventazón, más allá de la reventazón, en aguas profundas. Solo los que saben nadar o los que han practicado surf o los que han practicado algún tipo de deporte llegan ahí. Ahora, hay un detalle específico con las aguas profundas, señores. Con todo el respeto debido para muchas personas que atacan las manifestaciones del Espíritu Santo. Aquí tenemos una figura a donde el cuerpo completo pierde el control absoluto sobre todo lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, una persona en el mar, señores, si él entra en una corriente y no sabe nadar, la corriente se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Y ahí tú no tienes control. Si una persona sabe nadar y entiende cómo va la corriente, va a poder manejar la corriente de tal manera de que la corriente lo lleve a tierra. Pero independientemente, conozca la técnica de nado o no, en el momento en que tú estás ya con tu cuerpo nadando en aguas profundas, tú has perdido completamente el control de tu cuerpo. Total y absolutamente, señoras. El bautismo del Espíritu Santo es eso. Es agarrar el cuerpo de un ser humano, espiritualmente, agarrar el cuerpo de un hombre, y el Espíritu Santo lo mete y lo sumerge en él mismo. Mira, con solo estarte diciendo esto, yo siento una presencia tan densa en mi cuarto, porque, hermano mío, déjame decirte algo. Quien te está dando la enseñanza es un maldito pecador que practicó ocultismo, que estuvo 12 años metido en ocultismo, que fornicaba ya ni siquiera ni por placer, que abusó de personas, que extorsionó a personas. Te está hablando un pecador que hizo cosas terribles antes de convertirme. O sea, te está hablando alguien que vivía y le servía a Lucifer, que le servía a Satanás. Te está hablando a alguien que solo por hobby agarraba a una niña y me acostaba con ella y después me iba con la otra. Ahora, si tú estás hablando de una persona que era un maldito pecador, o sea, si había una palabra que a mí me caía bastante bien, hermano, y me la podían poner en cualquier parte, tatuar en cualquier parte del cuerpo, era la palabra maldito. Esa palabra, señores, si a mí Dios me hubiera sentado en su trono y me hubiera dicho, mira, hay un tal Carlos Bustamante, ¿qué hago con él?
Yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mandarle primero todas las enfermedades de Egipto. Que ese desgraciado sufra. Sufra antes de morir. Que sufra, que se le queme, que se queme por dentro. Hacerlo sufrir. Porque ese desgraciado ha hecho miles de cosas en contra tuya. Así que hacerlo sufrir. Y después de hacerlo sufrir, llevarlo más o menos, si acaso hasta la muerte, medio que esté respirando, y volverlo medio a revivir y volverlo a hacer sufrir de nuevo. Porque se lo merece. Y después de eso, prepararle una cueva en el infierno, de las mejores cuevas del infierno, las más profundas, donde haya soledad, donde haya todos los sufrimientos del infierno, y meterlo ahí, y ahí encajarlo toda la eternidad para que sepa quién es el que manda. Si a mí Dios me hubiera dado su trono para juzgar a Carlos Bustamante, yo eso hubiera hecho. Pero no, Él viene y se da el gusto de hacerme un llamado. Ahora, hermano mío, yo quiero decirte algo. Quiero decirte algo claro. Mi testimonio es fuerte, yo pequé muchísimo y todo lo que querrás. Puede ser que tú seas una linda persona. Y puede ser que tú nunca hayas pecado tan densamente. A lo mejor tú fuiste una buena niña o un buen niño, que solamente le robaba el vuelto a los papás. Nada más. Y dijiste una o dos mentiritas en tu vida y fuiste una niña buena y un niño bueno. Lo cual realmente es discutible, ¿verdad? Porque no creo que haya ese tipo de persona tan linda, gente que nunca haya pecado, ni siquiera fornicado, ni visto pornografía, ni nada por el estilo. Pero hagamos de caso que solo robaste el diezmo. Eso te convierte en un abominable pecador. Perdón, robaste el diezmo, robaste el vuelto de que cuando te mandaban a la tienda ibas a comprar cosas y te quedabas con el vuelto o lo demás. Eso te convierte en un pecador. Aunque tengas 12 años de edad. A un niño que ve una fotografía de una niña desnuda de un lugar así, o ahora que la alcanza en Facebook. Señores, hoy hay lugares donde las niñas se toman fotos y se las suben a esos lugares y los niños se comparten algo que se llama pack. Se los digo porque estoy dando yo enseñanzas en un colegio. Increíble lo que se ve ahora, pero imagínate. Aún eso. Aunque tengas 12 años, aunque tengas 9, te convierte en un abominable pecador. Y a Dios se le da la gana de venir y primero crear todo el esquema necesario. Quiero que entiendas, porque tengo que darte todo esto para que comprendas lo que pasa en el Espíritu. Y Él viene y se rebusca para venir y amarte. Después Él viene y puso una cosa económica y entonces hoy estás fregado económicamente. Ahora no, ahora viene y aparece un problema de salud. Ahora viene y aparece otro problema y Dios viene y te lleva entre la espada y la pared. Y te pone entre la espada y la pared. Y entonces Dios viene en ese momento y te dice, ¿quieres ser salvo? Y tú dices, sí, ya no aguanto. Y recibes a Jesús. En ese momento, hermano mío, la sangre de Jesús cubre multitud de pecados. En ese momento quedas libre de los pecados. En ese momento naces de nuevo y caminas en novedad de vida. Pero eso no es el bautismo. Y ese es el problema. Que hoy los disques reformados, raros estos, dicen que eso es el bautismo. Y por lo tanto, hay gente que ha recibido a Cristo, pero en su cuerpo no tiene el poder para dominar su cuerpo de las tentaciones, porque simple y sencillamente esas personas no tienen el bautismo del Espíritu Santo y por lo tanto no tienen el poder y autoridad sobre su cuerpo para evitar dejarse llevar por las pasiones de la carne. Entonces viene un predicador, viene a la iglesia, está siguiendo a la iglesia y en ese momento ese predicador se para en un púlpito y dice, señores, voy a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora quiero que recuerdes que tú eras un maldito pecador, un abominable lleno de basura, eras un estiércol viviente, eras un pecador lleno de toda la basofia del infierno, pertenecías al diablo, porque eso es lo que dice la Biblia,
que tú estabas bajo la sujeción del Dios de este mundo. Él era tu padre y él te dominaba. Y entonces él te salva primero, te limpia de tus pecados y entonces viene y te agarra y te sumerge en él. Mira, hermano, si tú no estás entendiendo la profundidad, o sea, él te agarra y te tira a aguas profundas. Él no te echa, ¿cómo se llama? Pringuitas de agua. Él no te echa agüita como los católicos en la cabeza. Él te agarra y te tira a aguas profundas en donde cuando caes ahí, hermano mío, no tenés control bajo nada de tu cuerpo, estás en aguas profundas y comienza a manifestarse el poder del Espíritu Santo en tu cuerpo y eso provoca una conexión espiritual que hace que comences a hablar en otras lenguas. Pero quiero ser bien claro en este aspecto, porque aquí hay una grave, ¿cómo se llama? Una falta de enseñanza. La palabra de Dios en Hechos, cuando viene por primera vez el Espíritu Santo, en Hechos dice que ellos fueron bautizados en el Espíritu y comenzaron a hablar otras lenguas. Pero Hechos dice que que habían medos, pertas, elamitas y de muchas naciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Miren, no me quiero meter tanto en esta parte de la teología porque es un poco profunda. Y Asambleas de Dios y muchos concilios creen que la señal del bautismo es hablar en lenguas. Pero en Hechos dice que ellos hablaron otras lenguas y dicen que las personas de las naciones entendían lo que ellos hablaban. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos cuando el Espíritu Santo viene sobre Saúl, dice que profetizó y todas las personas que han recibido el Espíritu Santo han hablado de la profecía. Y aparte de eso, dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el Espíritu de la profecía. Mi tendencia muy particular es que Dios abre el poder de hablar en lenguas, pero el bautismo del Espíritu, su señal, según Hechos, es la profecía. Porque ahí dice que todos escucharon lo que decían y que hablaban las maravillas de Dios. Entonces, como un adicional a lo que estoy diciendo, algún día vamos a tratar ese tema de las lenguas. Sí hay lenguas angélicas, sí hay lenguas humanas, pero cuando esto sucede, cuando verdaderamente sucede, entonces suceden unos eventos en el cuerpo de la persona que no pueden controlar el poder que está metiéndolos o que los está sumergiendo en el mismísimo Espíritu Santo. Ellos no podés controlar eso. Ahora, el único que los controla es el Espíritu Santo. Y también ahí tenemos que tener la inteligencia y la sabiduría, hermano mío, para poder entender y captar, ¿verdad? De que si el Espíritu Santo está controlando eso, no se puede ver en un desorden o no puede hacer algo que sea o sea, las manifestaciones, se lo voy a poner del mejor ejemplo. Cuando yo estuve en casa de Dios, cuando se ministraba el Espíritu Santo, tú mirabas como una ola que caminaba, que se dejaba llevar en medio de las personas. Y si tú hubieras podido grabar, o yo hubiera podido grabar, te ibas a dar cuenta que esa ola de viento movía a las personas en orden. Y la gente, si caía en la presencia del Espíritu Santo, no había un desorden, había un orden. Aunque estuvieras recibiendo presencia, siempre se mantenía en orden. Entonces, hay cosas hoy en día que hay muchísimas exageraciones, que las personas quieren copiar ministerios de otros y quieren que las cuestiones que sean del Espíritu y lo que son solamente shows. Estoy totalmente de acuerdo en las exageraciones de hoy. Pero eso no significa
que el ser bautizado del Espíritu no sea ser metido, o sea, sumergido sin ningún tipo de control en el Espíritu Santo, y que tú comiences a experimentar una cantidad de cosas en tu cuerpo que te hacen hablar en otras lenguas, que te hacen temblar, que te aturden. Señores, en Hechos dicen que los vieron y que, es más, algunos han querido decir que no se trata de decir que están bolos o llenos de mosto o ebrios de alcohol. Han tratado de tapar. No, señores, ahí dice que parecían ebrios. Y cuando dice que parecían ebrios llenos de mosto, dice después que uno de ellos les dice: no puede ser esto porque no es la hora tercera. Y en la hora tercera normalmente la gente salía de sus trabajos, se iba a los lugares a tomar vino. Y el vino, cuando lo tomaban en demasía, los tocaba. Los tocaba. Entonces llegaban tocaditos, pues. Por eso dice, no es la hora tercera. Sí se refiere al alcohol. Sí se refiere, señores, a embriagarse. Sí se refiere a la imagen que parece como que si tú estás enfrente de un borracho. Sí, señores, eso es lo que dice Hechos, que ellos parecían borrachos, que parecían gente que estaba tocada por el alcohol. Entonces, ¿cómo camina alguien borracho? ¿Cómo habla alguien borracho? ¿Cómo se desenvuelve alguien borracho? Señores, perdónenme, pero cuando tú eres tomado por el Espíritu Santo y eres sumergido, bautizado en el Espíritu, y el Espíritu hace que seas lavado, lleno con Él mismo, todo tu cuerpo, toda tu esencia, y te tira a aguas profundas. Y vuelvo y repito, el bautismo está afectando al cuerpo, señores. Está afectando directamente al cuerpo. Está limpiando el cuerpo, está purificando el cuerpo, está dándole poder al cuerpo, a lo físico, a tus manos, a tus pies, para que ellos, si tenían algún tipo de posesión o autoridad demoníaca sobre cualquier parte de su cuerpo, como las partes sexuales, como las partes, ¿cómo se llama? Los ojos, la mente, están siendo completamente limpiados, están siendo completamente purificados, las cadenas del cuerpo están cayendo, y el bautismo del Espíritu Santo está logrando que tu cuerpo absorba poder del cielo para poder ir en contra de las tentaciones y puedas dominar tu cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo es inicialmente, está afectando directamente a tu cuerpo. Ya te dije, mañana vamos a hablar de la llenura, eso afecta el alma. Y pasado vamos a hablar de la unción, eso afecta el espíritu. Pero cuando una persona, el Espíritu Santo, lo agarra, habiendo sido un maldito pecador, habiendo sido una persona que bebía, habiendo sido una persona que se fornicaba, habiendo sido una persona que se prostituyó, habiendo sido un estiércol viviente, primero te salva y después te agarra y te tira en él y te sumerge en él. Amado, perdóname. Perdóname, que yo te quiero decir algo, amado. ¿Cómo puede ser que estés viviendo derrotado? ¿Cómo puede ser que estés viviendo con depresión? ¿Entendés que es ser tomado por el Espíritu y tirado en el Espíritu, como que si fuera un océano impetuoso, y tirado en las profundidades del Espíritu, para que tú seas inmerso en el Espíritu, dominado tu cuerpo por el Espíritu, y que alrededor de ti, fuera de todo control corpóreo, esté el Espíritu Santo y seas bautizado por el Espíritu, de tal manera que cuando sales de las aguas profundas, amado, ¿cómo puede haber pastores que se suicidan? ¿Cómo puede haber personas que saliéndose de un culto se van para un lugar a beber, a alcoholizarse o a tener sexo con mujeres o con hombres? ¿Cómo puede ser que haya pastores o siervos de Dios que vengan ebrios manejando y los detengan ebrios? ¿Cómo puede ser que haya gente que esté claudicando en su camino cristiano? ¿Saben por qué? Porque no entienden, no captan, hermano, la dimensión solo y únicamente del bautismo. El bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizado en agua. Tú sos bautizado en agua, mueres en Cristo y resucitas para nueva vida. De hecho,
Si tú me preguntas a mí, ese es otro tema para tocar otro día, pero yo veo muchísimo que la salvación, o por lo menos el efecto de la salvación, casi siempre en la Biblia, está seguida del bautismo. Pero ese será otro tema. Entonces, cuando tú ya estás, ya sos parte del cuerpo de Cristo, moriste y te levantás para la nueva vida, eso es salvación, señores. Pero eso mismo que te sucede, que te sumergen en ese río, que te sumergen en ese mar, o en esa pileta, o en esa piscina, cuando tú eres bautizado, eso mismo, lo que pasa es que el Espíritu te agarra con la mano y te tira aguas profundas, no te tira ahí nomás, hijo. O sea, no te tira solamente ahí a la mitad de la cintura, te tira aguas profundas. Y entonces ahí comienza un mover de purificación en ti. No me acuerdo si Pablo o Pedro. No, Pablo creo que es. Pero ellos venían unas personas, venían como creo que 5 o 10. Creo que Pablo es el que les pregunta, miren, ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? Y le dice, nosotros conocemos el bautismo de Juan, pero no sabemos qué es esa cosa del bautismo del Espíritu. Y después ora por ellos y Dios hace eso. Espiritualmente es como que te agarrara, hace de caso que te agarra una gran mano y te tira en agua, en la misma presencia de Dios, y te sumerge en el Espíritu. Amado mío, yo creo que hoy en día ha habido un ataque tan grande al Espíritu Santo. Ha habido un ataque tan grande a las manifestaciones del Espíritu Santo. Ha habido un ataque tan grande al poder del Espíritu Santo, que nosotros nos hemos dejado minar por esas voces de personas que no conocen al Espíritu Santo, aunque ostenten una posición ministerial. Y lo que han hecho es atacar y atacar y atacar y atacar. Y entonces cada vez que el Espíritu Santo quiere llenar a una persona, quiere manifestarse, quiere traer avivamiento, todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo, gracias a algunas voces extrañas, la mayoría de las personas se lo atribuye al enemigo. Eso es bien peligroso, hermano. O sea, Dios no está jugando cuando Él te dice que no podés estar diciendo que una manifestación es del diablo. Dios no está jugando, ni se va a tocar los hígados ni las entrañas para mandarte al infierno. Entiéndelo muy bien. Entiéndelo muy bien. No podés tocar la presencia del Espíritu Santo y afirmar que cualquier tipo de manifestación de su gloria no es de Dios, sino que es del enemigo. Eso es terriblemente peligroso. Y como te digo, hay un libro escrito que para mí es una blasfemia. Y es el libro de John MacArthur que se llama Fuego Extraño. Para mí, desde lo que leí en ese libro, entendiendo lo que le está diciendo, casi que John MacArthur está diciendo que todas las manifestaciones del Espíritu pertenecen a un engaño de un espíritu contrario a él, y no existe otro más que el diablo. Eso es una blasfemia. Y por esa misma razón es que el mundo está sin poder. Por esa misma razón es que los homosexuales vienen y se meten en la política y comienzan a perseguir a cristianos. Por esa misma razón tu iglesia no crece. Por esa misma razón se te va la gente de la iglesia. Mira, hermano, te voy a decir algo, te lo voy a decir sencillo. Yo estoy en una iglesia de la Asamblea de Dios que se llama Centro Familiar de Adoración. Como un poquito más para abajo hay una iglesia un poquito pequeña, o sea, algo grandecita, pero cada vez que tú ves los estudios teológicos, hablando de teología, que a nadie le gusta los estudios teológicos, y te vas a Cefar, tú vas a ver todos los miércoles más de 200 personas estudiando teología. Pero vas a ver también en esa iglesia 3 o 4 pelones. ¿Qué es lo que hace o cuál es la diferencia en un lugar a donde cuando Javier dice vamos a ir a orar y vamos a hacer vigilia, se llena? ¿Y qué es lo que hace la diferencia en otra congregación a donde dice vamos a orar, vamos a hacer teología, vengan, y solo llegan 3 o 4 o 5? ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia?
¿Sabéis qué es lo que necesita la iglesia hoy? El Espíritu Santo, comenzando por el bautismo, comenzando por su presencia, dándole su posición en la iglesia, poniéndolo en autoridad. Señores, yo conozco congregaciones del concilio en el que yo estoy, en donde tú llegas y en ese lugar comienzan, vaya, vamos a cantar 5 coritos, y comienzan, cantan 5 coritos, después cantan 2 de alabanza, después cantan, después piden la ofrenda, después de pedir la ofrenda viene la predicación, y el predicador no puede tardarse más de 20 minutos, si acaso tardarse 20, tiene 5 de aire para terminar. Termina con 25 minutos y después cantan una canción de adoración. Y después de cantar una canción de adoración, la despedida. Todos para su casa. Señores, esas son iglesias muertas. Esas son iglesias que no son llenas del Espíritu, que no tienen bautismo del Espíritu, y iglesias en donde no hay unción. Así de simple. Y por esa misma razón tenemos a personas que van a esas congregaciones, salen de esas congregaciones, cae la tentación y como no están bautizados en el Espíritu, su cuerpo, que todavía tiene reacciones del hombre viejo, comienza a reaccionar a los deseos de la carne y se dejan llevar por los deseos de la carne, porque hay personas que están en nuestras congregaciones que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, no han sido inmersos en el Espíritu Santo, no tienen control sobre las pasiones de su cuerpo. El Espíritu Santo no ha limpiado su cuerpo, no ha llenado de poder su cuerpo, y por lo tanto está claudicando frente a las tentaciones, a la vanidad de los ojos, a los deseos de la carne. Y el cuerpo ahí va, porque el cuerpo desea el placer, necesita algo que lo sujete al Espíritu, que lo sujete para que pueda tener una vida en el Espíritu, no a la par del Espíritu, no por un lado del Espíritu, no más o menos por acá, no, es la vida en, o sea, es decir, adentro, incrustado en aguas profundas, caminando en la realidad del Espíritu. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Estamos sinceramente y tristemente sin poder, sin autoridad, sin limpieza de cuerpo. Y necesitamos urgentemente que comencemos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo para que las personas, los nuevos creyentes, tengan ese fuego en su cuerpo, puedan dominar su cuerpo y decir, ¿sabes qué? Este es templo y morada del Espíritu. Y yo no voy a sentar o a usar mi cuerpo en cuestiones del diablo. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es el inicio de un camino milagroso, poderoso y excelso. Y para ir terminándolos, te digo lo siguiente. Cuando ya está el cuerpo bautizado, mojado, lleno del Espíritu. Señores, cuando tú te metes en una piscina y salís mojado. Salís mojado, tu cuerpo está mojado. Entonces, si alguien se te acerca y te toca, va a sentir que está mojado. La gente juzga a personas que han ministrado el Espíritu Santo solo porque no pertenecen al concilio o a concilios. Pero si tú te acercas a alguien bautizado en el Espíritu, si esa persona, si sale de una piscina, está mojada, si esa persona está bautizada en el Espíritu y lo tocas, señores, eso es un impacto glorioso que llega al corazón de la otra persona y lo mueve para clamar al cielo tener lo mismo que tienes tú. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Juan dijo, viene uno más grande que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Feliz noche, hermanos.